Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. En nuestro segundo día en los esteros de Liberá, teníamos como objetivo ir a visitar a la Reserva Provincial Liberá. Pero los primeros registros comenzaron a darse directamente en el camping. Empezamos con este juvenil de pepitero gris que estaba prácticamente dentro del quincho. Seguimos impresionándonos con lo confiado que son los ejemplares de yerutí gris en el lugar. El amigable Ipacá nos rodeaba. Vimos un ejemplar de boyerito posado sobre un ceibo. Los cardenales copete rojo, muy confiados, venían a buscar sobras de nuestro desayuno. Conducta que imitaban ejemplares de cardenilla. Para llegar a la reserva provincial tenemos que cruzar el terraplén y el puente que cruza la laguna Iberá, un lugar que explotaba de actividad, en especial de aves. Vimos a este ejemplar de carpinterito barrado. Al fascinante boyero negro. A esta simpática torcasita picuí, una de las especies de paloma más chicas del país. Un zorzal chalchalero que buscaba robar cámara. Registramos una gran cantidad de ejemplares de carpintero campestre. De celestinos. De tordos renegridos, incluyendo grandes bandadas. Y un lifer para mí, el varillero negro, que en este caso son dos machos. En vuelo pudimos ver a varios ejemplares de atí.
infaltable las cardenillas. Y los cardenales copete rojo, en este caso un ejemplar juvenil alimentándose. Posado en los cables estaba este martín pescador grande. Vimos también una hembra de varillero negro. En la puerta del Parque Provincial Iberá estaba este ejemplar muy confiado y para acá. Y estos dos ejemplares de chiflón. Como no pudimos ingresar al parque, seguimos por 1,5 kilómetros más por la ruta 40 para ver si podíamos visitar al Parque Nacional Iberá. En el camino vimos a esta garcita azulada. Y a nuestro primer ejemplar del emblemático ciervo de los pantanos, en este caso una hembra que se encontraba bien oculta. El Parque Nacional Iberá se inauguró en el año 2018, hace muy poco, gracias a la cesión de estas tierras privadas al gobierno nacional. Este parque cubre una superficie de 195.000 hectáreas. En el ingreso nos encontramos con algunos teros, y varios carpinchos, entre ellos unas simpáticas crías descansando en la sombra. Hola gente, bueno, la verdad que la salida había empezado muy bien a la mañana, habíamos cruzado el puente que divide Carlos Pellegrini y habíamos visto un montón de aves, estaba muy lindo. La idea era ir a conocer no porque ya conocíamos, sino que ir a visitar al Parque Provincial Iberá, que está pasando el puente. Lamentablemente no teníamos esa información. Después de la reapertura de la pandemia, del gobierno provincial exigen supuestamente la contratación de un guía, por lo cual no pudimos entrar. Acto seguido preguntamos a cuántos kilómetros estaba el Parque Nacional Iberá. Nos dijo que estaba a 1 kilómetro, acá pueden ver que estamos saliendo de él. Y entonces nos vinimos caminando al Parque Nacional. Pero también salió torcida la salida porque
No encontramos ningún guía, ningún guardaparque, perdón. Estuvimos como 1 hora esperando ahí en la parte de administración para que nos anoten y nos digan dónde era el sendero, que tampoco lo encontrábamos. Después justo llegó el guardaparque y nos dijo que hay un solo sendero de 5 kilómetros. Nada, ya son las 10 del mediodía con un sol rajante, como pueden ver. Imposible realizar un sendero de 5 kilómetros después de haber caminado como ya 5 para venir hasta acá. Así que bueno, decidimos volvernos y ver si lo haremos o no en algún otro momento. Así que no todo es color de rosas en Buscando Fauna. Para calmar un poco nuestra frustración, en el camino de regreso apareció nuestro primer ejemplar de la bandera, un paseriforme típico de los esteros. Esta vez estábamos presenciando un ejemplar hembra que buscaba alimentarse de insectos. Nuevamente en el terraplén vimos a un yacaré negro, a una hermosa y elegante garza mora, a un curutíe colorado y a un cardenal copete rojo. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima aventura de Buscando Fauna.